Lo primero que quiero con ustedes trabajar es la palabra alajá, ¿sí? Es una palabra que me la han escuchado decir muchas veces, algunos creo que ya entienden qué es, pero no viene mal trabajarlo. La palabra alajá se traduce a nuestro idioma como ley. Eso es algo que a lo mejor conviene tenerlo en cuenta. Y es una de las cosas que conviene también saber, que es lo que Pablo ataca en el libro de Gálatas. Cuando él escribe la carta a los Gálatas, él lo que está haciendo en esa epístola es simplemente educar y diferenciar lo que es la Torá con los misbot que la componen en las tres categorías que ustedes ya han estudiado, y lo que es la alajá. Él lo que está haciendo simplemente es combatir a una influencia farisea, es decir, aquella secta llamada fariseos, miembros de esa secta que habían completado su fe reconociendo que Yeshua era el Mesías, habían aparecido con propuestas tal cual los fariseos siempre la tuvieron, y era que para obtener la certeza de la salvación había que cumplir con una serie de preceptos, como por ejemplo la circuncisión de los gentiles, obligatoria, pero para salvar, ¿sí? Algún día tendríamos que mirar el tema de la circuncisión como una señal, pero era como obligatoria para salvar, y hay un montón de cosas, y entre esas cosas el tema de las costumbres, la forma, lo que Jesús había criticado, la forma de lavar los platos, la forma de manejar esto, manejar aquello, en los días de fiesta, en los días de luto. Entonces, todas esas costumbres que eran normativas para hacer y que convenía hacer, obviamente, se habían vuelto en el mensaje de esta gente como lo que sí o sí había que hacer si es que uno tenía conexión con el Eterno. Entonces, Pablo cuando escribe contra ese tipo de cosas y contra ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Creer que haciendo sí o sí, tales y cuales cosas, la salvación se manifestaba o la salvación se aseguraba. Por ahí quiero empezar la aclaración. Entonces, cuando la gente cristiana usa el libro de Gálatas para poder confrontar y debatir con alguien como yo, o con alguien como de los que están aquí como yo, aman la Torá, la estudian, entienden que la Torá es eterna, que si es eterna es para siempre y es para todos, pero vienen los cristianos y dicen que no, y se van a Gálatas y usan muchos textos donde dice que la ley, y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, la palabra ley en Gálatas está siendo usada en español para dos expresiones hebreas, Torah y alajá. Entonces, alajá es esa ley imprescindible, eso significa, alajá es ley imprescindible. ¿En qué consiste esa ley? Y en una serie de cosas que no están escritas en la Torá, pero que al practicarlas se convirtieron en normativas, en pasos que señalaron cómo conducirse. Entonces, por mucho tiempo, esos pasos, esas formas de hacerlo, por ejemplo, hay un ejemplo, usted en la Torá no encuentra cómo hacer el seder del Shabbat, o está en la Torá, pero sí está en las costumbres de siempre. Entonces, ¿por qué siempre se hace igual? Y porque justamente se hizo una normativa, primero oral y luego se fue escribiendo, y eso se llama alajá. Tampoco tenemos el seder del Pesaj en la Torá. No tenemos para nada como se hizo el Pesaj después que salieron de Egipto o cuando ya llegaron a la tierra prometida. Lo que sí tenemos es la alajá de eso. Es decir, se empezó a hacer por tradición oral, por verlo todos los años, se iba viendo hasta que alguna vez se escribió. Entonces, ley imprescindible significa preceptos, normativas que se necesitan que estén para que protocolarmente funcione una ley de más alta categoría.
Entonces, nosotros tenemos a la Torá dada directamente por Yahvé a Israel. Usa su espíritu hablándole en Sinaí a la mente y al corazón. Luego va a usar a Moshe para lo que el mismo Yahvé va a escribir en piedra, Moshe traerlo. Pero justamente un 17 de Tamuz, que es cuando Moshe baja con las piedras escritas por Yahvé, con el dedo del Eterno, es cuando está el pueblo con el famoso culto al becerro de oro. Entonces, va a volver a subir Moshe, va a escribir eso y de alguna manera entonces dice la ley o la Torah, mejor dicho, Yahvé la dio por medio de Moshe. No la dio por medio de Moshe, la dio por él mismo a Israel por medio de su Espíritu Santo, nada más. Luego, por causa del pecado de idolatría, lo que pasó fue que Moshe fue un intermediario entre Israel y Dios. Eso ya lo conocemos. Esa Torah llena de misbot, tradúcase mandamientos, esos misbot categorizados en los distintos, clasificados, mejor en las distintas categorías, y así puedo hablar, clasificados en las distintas categorías, ya sea las Edot, los Jukot o Jukim, las Mishpatim, todos esos mandamientos son de Yahvé, son directamente de Yahvé, ¿sí? Entonces, muchos de esos, ya que por ejemplo los Edot tienen formas prácticas de ser llevados. Una fiesta necesita tener un orden para ser llevado. Nosotros encontramos, por ejemplo, todo lo que es Yom Kippur o Día del Perdón descrito en Levítico 23. Y ahí están todos los pasos, digamos, prioritarios de eso. Pero hay muchos pasos detallados de esos pasos que marcan el bosquejo, que pautan el día en sí y todo lo que se hace con los 2 chivos y lo que hace el sumo sacerdote en su movimiento por el tabernáculo. Muchos pasos que son más bien pequeños y no están escritos en la Torá. Y bueno, pero el sumo sacerdote sí sabía cómo hacerlo y así fueron todos sus descendientes para hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que al pasar los años, y especialmente, y esto es lo que ahora nos convoca, cuando el primer templo que construyó Salomón es destruido por Nabucodonosor y hay toda una nación exiliada, o sea, hay una nación destruida y los sobrevivientes exiliados y durante 70 años están exiliados en un lugar llamado Babilonia, ese exilio sirvió a que ellos tuvieran miedo que por alguna razón otra invasión terminada con Israel y se terminara con la conciencia de qué hacer. Entonces todos esos pasitos se escribieron y se fueron escribiendo en distintos manuscritos para que cuando, por ejemplo, volvieron, se hacían. Con el tiempo, esos escritos se llamaron alajá, ley imprescindible, porque es imprescindible conocer cómo hacer o elaborar ciertos pasos, ciertos alimentos, qué hacer, qué no hacer. ¿Está bien? Esos manuscritos o cosas escritas se acumularon en tomos y de ahí viene la famosa palabra Talmud, que es una obra que se va a escribir entre el año 100 antes de nuestra era hasta por lo menos el año 300 de nuestra era. Y son distintas recopilaciones que van haciendo distintos expertos, escribas serían la palabra, para tener lo que hoy los judíos tienen en el Talmud. ¿Cuál es la ventaja del judío con nosotros? Que al tener el Talmud ellos conocen las halajá. Nosotros no conocemos las halajá. Pero ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos en esto último? Y que no necesitamos conocerla para que no caigamos en el error que ellos caen de creer que el Talmud es tan inspirado como la Tanaj o todo el resto de las escrituras. No, el Talmud es simplemente la recompilación de halajá. Ahora, ¿la halajá es necesario? Por supuesto que sí. No se puede hacer muchas cosas si no tuviéramos la noción de esos pasos, de esos lineamientos, esas pautas más puntuales, más pequeñas, que logran hacer que el bosquejo general quede bien comprensible. Pero no es para nada influyente en nuestra vida de relación. Eso es lo primero que quería aclarar. ¿Está bien? Entonces, nosotros hoy nos encontramos con una halajá, un ayuno que tiene una costumbre. ¿De dónde sale este ayuno? De una conciencia. La conciencia de que cuando se maneja los tiempos según el Eterno, existen en los distintos tiempos que el Eterno nos enseña a manejar por medio de las fases lunares a través de las lunas nuevas, distintos tipos de energías, por decirlo así, no es que esté mal, energía cósmica, de movimiento energético, donde todo el universo
se pone a disposición del hombre que aprenda a manejar esas energías. Conocemos que hay 3 meses complicados, son los 3 meses pesados, oscuros, llenos de carga, que son el mes cuarto del calendario del Señor, llamado por la casa de Judá, mes de Tamuz, el mes quinto, también llamado Ab, y el mes séptimo, llamado Tebet. 3 meses de mucha angustia, de mucha concentración de la luz. Y yo remarco eso porque cuando la luz más se concentra, yo no sé, y más se pone densa, cuando la luz se logra poner densa, 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 ¿alguien sabe en qué color se convierte? ¿En qué color se convierte cuando está bien denso? La luz muy denso se convierte en tinieblas, ¿sí? O sea, las tinieblas no es nada más que luz escondida, está tan densa que no es que esté ausencia de la luz, sino que la luz está presente, pero hay que saberla sacar. Entonces, la ausencia es entre comillas. Entonces, cuando más se condensa la luz, más se hace físico, y mientras más lo físico se condensa, se vuelve tinieblas. Por eso, aquí viene otro concepto, es necesario que entendamos que nuestra fe hebrea se parece a la fe de los judíos más que a la fe de los cristianos. Nosotros nos parecemos más a la fe que tienen los judíos que a la fe de los cristianos, porque nuestra fe viene de Abraham. La heredamos en Yeshua a través de Abraham. ¿Cuál es esa diferencia? Hay una que es fundamental. El mundo cristiano tiene la idea de que lo físico es malo. Entonces el hombre tiene que ser espiritual para estar cada vez más alejado de las cosas físicas. La cosmovisión de Abraham es la cosmovisión que le reveló nuestro amado Abba, Kadosh, Yahvé es su nombre. Y su cosmovisión es que lo físico y lo espiritual no son 2 cosas contrarias, sino que son 2 cosas complementarias. Es decir, lo físico necesita lo espiritual, pero lo espiritual no tendría sentido de misión si lo físico no estuviera manifestado. Porque lo físico siempre tiene que ser elevado, tiene que ser promocionado a lo espiritual para que exista lo pleno. No existe la plenitud si lo físico está denigrado, si está despreciado y si está separado. Entonces aquí es donde viene este tema del ayuno, porque el ayuno, que es una disciplina que aprenden los hebreos, se diferencia de todos los demás ayunos que aprendían otras connotaciones religiosas, como por ejemplo el hinduismo, o las sectas del mismo, o la religión que nace del hinduismo, que es el budismo, y no sé qué otros tipos de ayunos habría. Me imagino que también podríamos hablar del zoroastrismo, que es una religión antigua, y en fin, aún el ayuno que va a aparecer en el cristianismo del siglo V no es igual al ayuno que se ofrece en Israel, ¿sí? La palabra ayuno, que es abstención de algo, que es abstención de alimentos, en realidad no está conectado con la cosmovisión oriental, occidental, ni del oriente extremo. Es decir, no, tengo que hacer cosas para apartarme del mundo físico. La palabra ayuno o ayunar siempre en Israel tiene que ver con hacer que lo físico se acerque más a mi fuente. Lo físico, yo ayuno para yo entender que soy el puente, el medio que mi fuente usa para que lo que está condensado se convierta más se convierta no, porque no se convierte. Se transmute, se eleve más a lo que es mi fuente, ¿sí? Mi fuente es la luz infinita, yo soy el medio para que lo físico no se vaya al caos, donde ya entonces las tinieblas ni siquiera existirían. Más allá de las tinieblas está el caos. Entonces, este mundo físico que está en tinieblas necesita un medio para estar en luz. Esa sería la idea. El ayuno, según la fe de Abraham, es para eso, ¿sí? Es para eso. No es secundario el mundo físico, es parte del sentido de la existencia. ¿Está bien? Por eso, lo que hace el ayuno es minimizar los placeres egoístas. Eso es para lo que sirve el ayuno. En las religiones cristianas, el ayuno sirve para impresionar a los dioses. Lo que creían los romanos se disfrazó. Recuerden que los romanos le cambiaron el nombre a los dioses y le pusieron las palabras de las congregaciones que seguían a Cristo, ¿sí? Entonces, los que seguían a Cristo decían,
Por ejemplo, Padre Celestial, no me acuerdo cómo es en hebreo, pero sería, supóngase Abacadosh, sería Padre Santo en nosotros. Bien, eso dijeron, es parecido a Júpiter. Entonces, Padre Celestial, Júpiter significa Padre Celestial, la palabra Júpiter se convirtió en Padre Celestial. O sea, los dioses de ellos pasaron a ser los mismos dioses de siempre con otro nombre. Entonces, así como antes en Roma y Grecia y todas las religiones paganas, el ayuno era para sorprender a los dioses, asombrarlos, y de ese asombro que se les provocar una conmiseración para que por algún tipo de misericordia bajaran y le otorgaran algún regalo al que ayunaba, nos encontramos con una congregación o una cosmovisión de congregaciones que no es el ayuno para impresionar al Eterno, porque el Eterno, en la cosmovisión de Abraham, es siempre el mismo, como lo dice el profeta Malaquías, no cambia. O como lo dice Santiago, en Dios no hay sombra de variación. Después de escuchar ese amén tan flojo, yo considero que esa es mi forma de pensar. Mi forma de pensar es que el ayuno no lo va a movilizar a Dios en ningún tipo de sentimientos. Lo que hace el ayuno es anularme a mí en sentimientos negativos. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? Todos los que se originan de una cosmovisión que es: quiero recibir para sí, recibir para mí. El deseo de recibir solo para mí. ¿Cómo se traduce eso al griego? En una palabra que se llama ego. No es más fácil decirlo en griego, que es ego, ¿sí? Entonces, el deseo de recibir solo para mí es combatible solamente a través del ayuno. Pero quiero saber si está claro. Entonces, si esto está claro, vamos a movernos un poquito a entender qué es este ayuno que estamos por hacer desde hoy, o el que acabamos de hacer. El ayuno que acabamos de hacer, más el que viene el 21 de julio, que también pertenece a los ayunos de la Halajá. El de 31 de julio se llama Tisha B'Av. Tisha B'Av. Así que si usted me escucha decir Tisha B'Av, estoy diciendo 9 de Av. ¿Sí? Tisha B'Av significa 9 de Av. Si yo digo Tisha B'Av, ¿usted qué va a entender? Y ese día noveno del mes quinto, mes Av, también hay un ayuno, pero ese ayuno es muy parecido al del Yom Kippur. Yom Kippur es un ayuno misbot, es un edot, porque está ordenado en la Torah. Ok, pero 17 de Tamuz, o 17 de cuarto mes, y 9 de Ab, yo tendría que habérselo dicho en hebreo. Tisha B'Av, o 9 de Ab, gracias. Tisha B'Av son ayunos de halajá, es decir, que aparecieron por una costumbre. Pero como es una ley imprescindible, es necesario tenerlo en cuenta para hacerlo. ¿Cuándo aparecen estos ayunos? Por el planteo, y aunque se discute escritural, parece ser que aparece justamente después que el primer templo fue destruido. Y justamente uno de los profetas que va a ser testigo de esta costumbre, que está durante 70 años, mientras están exiliados en Babilonia, es el profeta Daniel. Porque Daniel, en el capítulo 10, cuenta que él hizo un ayuno de 21 días. Yo he estado investigando y está complicado porque están discutiendo, ya que él mismo dice que está en el primer mes. Y el primer mes es Nisan. Pero él está en Babilonia. Él está en Babilonia. Entonces por eso otros dicen que si él dice primer mes y al estar en Babilonia, él como que ya él está trabajando desde lo babilónico, ¿cuál sería ese mes? Primer mes, ¿cuál es el primer mes? En Babilonia, dije. No en la Babilonia actual, en aquella Babilonia. La Babilonia actual depende de Roma
Y enero es el primer mes por un papa llamado Gregorio. Eso es desde el siglo IX para acá. No viene con nosotros a la pregunta actual. Ah, no. No. ¿Cuál es el primer mes? Qué increíble. Yo lo he enseñado varias veces, ¿no? Ese es lo que nosotros en nuestro calendario llamamos el séptimo mes. ¿De dónde sacaron ellos la costumbre de Año Nuevo? Rosh Hashanah, ¿cuándo lo celebran? ¿Cuándo lo celebran? No, septiembre no, amada. ¿Cuándo lo celebran? Rosh Hashanah, ¿cuándo es celebrado? No le pedí que me lo ubique en nuestro calendario solar. ¿Cuándo se celebra Rosh Hashanah? ¿El primero de qué? De Tisrei. O sea, el primero del séptimo mes celebran Año Nuevo por alguna razón, ¿verdad? ¿Cuál será la razón? Claro, ellos estuvieron 70 años en Babilonia, volviendo del exilio, mantuvieron la costumbre de que el año nuevo de Babilonia fuera el año nuevo también de Israel. Y por eso, para justificarlo, encontrando un código en el primer versículo de Bereshit, dijeron que era cuando fue creado el cielo y la tierra, y cuando fue creado el primer hombre, y cuando cayó el primer hombre. Entonces, hay una serie de cosas que codificaron para justificar que en vez de ser Yom Teruah fuera Rosh Hashanah. Lo más importante de esto es que Rosh Hashanah no tiene antecedentes, por ejemplo, en la época de Jesús. Jesús nunca celebró Rosh Hashanah. En la época de Jesús todavía estaba Yom Teruah. Es decir, que esto de Rosh Hashanah lo van a tomar todos los rabinos que van a quedar después del segundo templo destruido y van a hacer eso. Pero a lo que yo voy es que Daniel y los que dicen que puede ser así, están justamente hablando de que Daniel está parado en el mes séptimo. Y lo que describe allí es que le está el ángel respondiendo que cuando él estuvo los 21 días ayunando, desde el primer día la respuesta le venía. Pero el ángel que venía tuvo oposición y tuvo que recibir la ayuda de el arcángel Miguel. Y gracias a esa intervención, el ángel puede, después de quedarse con los reyes de Persia un tiempo, aparecer y decirle que la revelación de lo que va a pasar en los días posteriores le va a ser dado. Por eso, es muy importante que entendamos que estos 21 días aparecen allí, en el exilio babilónico. Cuando Daniel mismo fue testigo de cómo el rey Nabucodonosor primero invade Jerusalén. Eso ocurre el 17 de Tammuz. Es un día trágico, el día que se está yendo, porque justamente Nabucodonosor invadió Jerusalén, la rodeó en el mes de Tebet. En el mes de Tebet, el 10 de Tebet, fue sitiada Jerusalén, año 587. Año 587 antes de nuestra era, 10 de Tebet, sitiada Jerusalén. Usted sabe que es una estrategia sitiar ciudades, ¿verdad? Porque cuando vos sitias la ciudad, ¿qué significa que algo está sitiado? Que nadie exactamente, es más fácil de definirlo así, que no sé qué dijeron los demás, pero nadie puede entrar ni salir. Eso es lo más seguro, ¿sí? No se puede entrar, no se puede salir. ¿Y qué pasa con una ciudad donde no hay ni entrada ni salida? Claro, se desabastece, es decir, quedan sin alimentos. Y Jerusalén no solamente se quedó sin alimentos, se quedó sin sacrificios. Eso es lo que más nos tiene que interesar a nosotros para entender por qué son estos ayunos. Jerusalén se queda sin sacrificio a tal punto que tenían que entrar a hacer negocios con los babilonios para que los babilonios le pasaran una ovejita, le pasaran los corderos de la mañana, el cordero de la tarde, a tal punto que cuando ya no había más corderos, es tremenda la anécdota histórica que hay en eso, es donde los babilonios ya los invaden. Esa misma estrategia lo va a tener el ejército romano. El 10 de Tebet del año 69 es sitiada Jerusalén y por muchos meses hasta llegar al 17 de Tammuz, igual, las dos anécdotas de los dos templos es igual. El 17 de Tammuz, esos
ejércitos enemigos, los babilonios antes de nuestra era, los romanos en el año 70 de nuestra era, van a penetrar Jerusalén, van a, ¿qué sería? Perforar, por decir algo, derribar los muros que han sitiado, la van a penetrar, la resistencia judaica o jerosolamitana se va a estar dando durante 21 días y la gente va a ir huyendo hacia el templo, se van a arrinconar en el templo hasta que en el mismo templo van a ser exterminados todos los que trataron de resistir. Eso ocurre en el 9 de Ab. Los dos momentos donde el templo fue destruido coinciden con sus tres fechas. El 10 de Tebet fue sitiada Jerusalén, el 17 de Tamuz fue derrumbado los muros y el enemigo pudo penetrar, y el 9 de Ab el altar fue deshecho, o sea, el templo fue destruido. Esos son tres movimientos espirituales que tenemos que tener en cuenta. Yo lo digo porque justamente nosotros estamos participando de un ayuno de la halajá. Todos ¿cómo que se dice? Se concentran en este ayuno, que siempre mal lo han llamado de Daniel, y ahora vamos a decir cómo se llama en realidad, y no se pueden concentrar que si se hace este ayuno, de acuerdo a lo que dice Zacarías, hay que tener en cuenta los otros ayunos también, porque se habla en Zacarías se habla del ayuno del cuarto mes, del ayuno del quinto mes, del ayuno del séptimo mes y del ayuno del 10º mes. En la halajá, cualquier persona que conoce la halajá hace estos ayunos, pero nosotros no hacemos todos esos ayunos. Entonces, si hace sería bueno completar el otro. Pero ¿quién sabe cuál es el ayuno del séptimo mes? Claro, eso es lo que ustedes creen. Pero el ayuno del séptimo mes no es Yom Kippur, porque si no, no lo ponen entre halajá. Son ayunos de halajá. Yom Kippur es halajá. Por eso expliqué la diferencia. Quiere decir que hay otro ayuno en el séptimo mes, que usted no sabía que existe. Y porque nosotros nos sujetamos a la Torá. Entonces, en el séptimo mes nos dedicamos justamente al día de la expiación. Pero hay otro ayuno. Hay un ayuno de halajá, que tiene que ver con la muerte del sacerdocio. Hay un sacerdote que es muerto en el altar y entonces ese sacerdote es recordado por aquello. Y luego está el 10 de Tebet. ¿Cuántos de los que están acá, cuando llega el 10 de Tebet, han hecho ayuno? ¿Cuánto hace que venimos haciendo el ayuno de Daniel? Porque así lo llamábamos, ¿verdad? Pero lo hacemos en un tiempo donde no es así. Es un error porque nosotros teníamos la costumbre de hacer el ayuno de Daniel, más allá de que coincidiera o no con estas fechas. Un día lo trasladamos a esta fecha, le seguíamos llamando ayuno de Daniel, pero vamos a tener que ser sinceros. Si lo trasladamos a la fecha que usa la casa de Judá, no le vamos a poner el nombre que usa Babilonia. El ayuno de Daniel es un diseño de ayuno que tienen las iglesias evangélicas cristianas. Entonces, de ahí yo lo tomé, de ahí lo practicábamos por buen tiempo en cualquier fecha, porque yo desde joven practiqué 21 días de ayuno, pero gracias a eso tengo hoy a mi madre viva después de no sé cuántos años en una situación que ni los médicos sabían qué era. Pero entonces, en base a esto, el nombre de ayuno de Daniel lo trasladamos a la fecha que hoy nos corresponde empezar, hoy le estamos empezando. Pero no es el ayuno de Daniel. Lo que sí parece ser que Daniel, a sus 21 días, Daniel habló, no la iglesia evangélica, Daniel, a sus 21 días, sí, los hizo en esta halajá. Eso parece ser, porque es imposible que lo haya hecho en el mes de Nisan, porque en el mes de Nisan está la fiesta de Pesach, que no va a andar haciendo ayuno, porque saben los judíos que no pueden hacer ayuno. Alguien me preguntó, bueno, pero si estaban exiliados no había fiesta de Pesach. Sí, porque es una fiesta perenne, para siempre, por siempre. Entonces, en el exilio, en el primer exilio, apareció la costumbre de hacer el seder de Pesach como lo hacemos nosotros en el 15, y en donde en vez de un cordero se pone la patita de un cordero, porque no está el templo. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo se llama este ayuno? Según Lamentaciones 1:3, este ayuno se llama Be'in HaMetzarim, ¿sí? Días de angostura, así es como se llama, días de angostura. También se lo conoce como el ayuno de las 3 semanas negativas, es otra forma de llamarlo, pero es una forma más formal, más coloquial, no tiene nada que ver con la escritura, pero no es incorrecto, ¿sí? El ayuno de las 3 semanas negativas. Pero en realidad
Lamentaciones 1:3 tiene el nombre de estas 3 semanas, porque el profeta Jeremías debe ser leído y estudiado en estos 21 días. ¿Sí? Esto no lo saben ustedes, nunca lo hemos hecho, pero es algo que al hacer Aliyot nos damos cuenta, porque si usted mira, todas las Haftarot, se dice, que nos tocan en estos sábados, dentro de estos 21 días, tienen que ver con 2 profetas, Isaías y Jeremías, cuando están anunciando que si no hay un cambio de actitud, una reconfiguración de temperamento en la mente de la casa de Judá, el templo iba a ser destruido. Así que nos vamos a ir al libro de Lamentaciones, que nosotros lo tenemos separado, pero en los rollos originales y en la Tanaj hebrea aparece junto al libro de Jeremías, solo es uno solo, es como si fuera una extensión del libro, ¿sí? Entonces, Lamentaciones, capítulo 1, Eihat se dice en hebreo, por si alguno ha leído mi blog, la palabra Eihat que aparece allí es la forma hebrea de decir Lamentaciones. Esto está en mi blog, así que no lo voy a desarrollar mucho. Versículo 3, lo leo. Dice así: desterrada está Judá, afligida y en completa servidumbre. Habita entre las naciones, pero no encuentra descanso. Todos sus perseguidores la atraparon en medio de las angustias. Eso de en medio de las angustias es la expresión Beyin Hametzarim, ¿sí? Beyin Hametzarim, es decir, angustias, angosturas. Por eso esto se conoce como el periodo Yemei Beni Hametzarim. Bein Hametzarim, me cuesta el Bein. Yemei Bein Hametzarim. El periodo de la angostura. ¿Y a qué se debe que se use este nombre? Porque se es consciente, de acuerdo a la experiencia que se tuvo, que son tiempos de mucha oscuridad en donde solo existe algo desde los cielos y es un desafío a que cambiemos nuestros rasgos de carácter. Y acá es donde yo ya quiero ir cerrando porque estamos a 10 minutos de entregar nuestro ayuno. En estas 3 semanas, la luz de la presencia divina queda en el mundo como oculta, ¿sí? Se condensa, se oculta. Yo, a los que estuvieron el lunes pasado con el tema de la vaca alazana, vaca roja, la paraduma, les mostré cómo en Ezequiel sale el relato de que a causa de que se adoraba a Tamuz en el templo, ¿se acuerdan eso? La Shekinah se fue a esconder al Monte de los Olivos. Dice que la Shekinah se fue y se escondió en el Monte de los Olivos. Eso lo aprendimos ya. Entonces, esto que pasa en Tamuz, o por la adoración a Tamuz, para los que no se recuerdan, Tamuz en la historia, conformada por mitos que tienen los babilonios, el hijo de Nimrod, ¿sí? Esto en la historia del libro del Justo, en el libro del Justo se habla de que Nimrod, al morir después, Semiramis tiene un hijo llamado Tamuz, que quiso creer que era la encarnación del padre de Nimrod. De ahí, en el libro de Justo se explica bien eso. En el libro de Justo está muy explicada la historia de cómo Nimrod persiguió a Abraham, cómo lo quiere matar a Abraham en un horno de fuego. En fin, hay una historia bastante interesante en el famoso libro del Justo, ¿sí? Que no es un libro canónico, o sea, no lo tenemos en la Tanaj porque no está inspirado por Yahvé. Pero es alguien que, conociendo la historia, completó, digamos, con su libro lo que no estaba ahí. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento muchas veces se recomienda ir a ciertos libros que no están acá, no están ahí escritos, pero son libros, o sea, que pueden ayudarnos a ampliar nuestra cosmovisión. Entonces, en estas tres semanas, la luz de la presencia divina queda oculta, pero ahí viene algo muy especial, que es dejar que esa luz, que en realidad no está oculta, sino que no está ausente, está oculta pero no ausente. Algo que se oculta no necesita estar ausente, ya lo sabemos. Algo que se oculta no necesita estar ausente. Entonces, esa luz que está presente, oculta pero presente, quiere como mover las raíces que conforman nuestros rasgos de carácter, porque en estos 3 meses el desafío celestial es que descubramos que todavía hay ciertas negatividades que podemos cambiar. Cambiar un rasgo de carácter es lo más difícil que tiene un ser humano. Dicen los sabios que estudian Torah que cambiar un rasgo de carácter es más difícil que guardar la Torah. Por algo está la Torah, ¿no? Y todos los que están acá, si se ríen, como yo me reiría, saben que es verdad.
nos cuesta cambiar ciertos rasgos de carácter. Entonces, Gaón de Vilna, es interesante, este es un rabino muy conocido, dice que el Bereshit, en el capítulo 1, demuestra que fue creado todo lo que existe solo con un propósito, que el hombre, cuando estuviera ya en la tierra, lograra perfeccionar su personalidad. Aquí vuelvo entonces a ese concepto de que el ayuno no es algo que nos lleva a, ay, qué feo lo físico, lo material, qué asco, hay que separarnos, como lo hacen todas las religiones paganas, idolátricas. No, el ayuno es esta conciencia. Si existe para que yo, al contactarme con esto, vea cómo estoy de maduro o no ante esto. Porque me arrastra esto hacia él o yo hago que eso sea arrastrado hacia mi luz. Ese es el desafío del ayuno. Ver cómo está mi personalidad para hacer que la materialidad acompañe mi espiritualidad. En estos 3 días de ayuno, estas 3 semanas de ayuno, la idea es desafiarte a conocer qué cosas todavía te causan placer y no te animarías a dejar. Estos 21 días no tienen nada tanto que ver con la comida, sino con mis placeres egoístas. Son 3 semanas de corrección. Ya vamos a hablar del tema de la comida porque hay algo más que investigué y por eso se van a entender porque yo no quería participar con la congregación, porque la congregación tiene un concepto muy distinto de lo que ese ayuno y lo que sirve el ayuno. O sea, ayer mismo me di cuenta por cuando me abordaron a hacer preguntas. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Les voy a preguntar, cuando empieza Yom Teruah, que los judíos le llaman Rosh Hashanah, ya expliqué de dónde viene esa costumbre, es decir, el primero de Tisrei, y cuando se acaba Sukkot, ¿está bien? ¿Cuántos días han pasado? 21. Porque está la fiesta final, el 8º día, pero no lo cuento. Con el último día de Sukkot son 21 días. Desde hoy hasta el 9 de Ab, ¿cuántos días van a haber? 21, ¿sí? 21. No es casualidad que un lapso que está entre fiestas que sí están en la Torah, porque son Misbot, Yom Teruah es Misbot, Yom Kippur es Misbot, Sukkot es Misbot, y tiene 21 días de total preparación, porque ve que nos obliga a prepararnos. Aun cuando estamos bajo el azúcar, tenemos que estar mirando cómo está nuestra actitud, nuestra vida, aunque hay fiestas, ¿verdad? O sea, Sukkot parece ser que sella lo que desde Yom Teruah se empieza a pedir. Está siendo enjuiciado, los libros se abren, Estamos haciendo un proceso de corrección. No es casualidad que nosotros tengamos este otro tiempo cuando justamente estos tiempos coinciden con fechas fatales o están marcados por 2 portales, 17 de Tamuz y 9 de Ab, 17 de Tamuz y 9 de Ab, como portales de 2 fechas que en la historia de Israel fueron crucialmente críticas, por decir algo, terriblemente críticas. Entonces, 21 más 21 me da 42. ¿Alguien sabe cuántos campamentos hizo Israel mientras estuvo los 40 años en el desierto? Si no lo saben, tuvo 42 estaciones. Quiere decir que este ayuno tiene el mismo peso espiritual que lo que hacemos entre Yom Teruah y el último día de Sukkot. Es más, este ayuno realmente prepara nuestra alma para el 7º mes. Pero es una halajá, no es un misbot. Pero a veces, y ya lo sabemos, las halajás son convenientes saber por qué tienen existencia. Es una halajá. Podrías no hacerlo, pero te perderías de cosas imprescindibles para que cuando estés cumpliendo el misbot, tiempo de misbot sería 7º mes, realmente los cielos sean totalmente o 100% benefactores con tu propósito. ¿Se entiende la explicación hasta ahí? Entonces, ¿no es obligación? No, pero sí conviene hacerlo porque justamente marca un lapso de tiempo muy peligroso
donde yo voy a estar pensando mucho en el Israel del desierto, en el Israel de la tierra prometida, pero rebelde, idólatra, en las 10 tribus perdidas, en las 2 tribus que se quedaron y no se perdieron nunca, pero fueron rebeldes. Porque los 70 años en Babilonia les sirvieron para arrepentirse, pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo saben que sí? ¿Cuál es la evidencia física de que los 70 años ellos aprendieron y Dios entonces le dio una nueva oportunidad? ¿Cuál es la evidencia física de que sí aprendieron? Volvieron no es tanto, la evidencia más física. El templo, exactamente, digan, reconstruyeron el templo. Pero después volvieron a darse rebelde, ¿o no? Y empezó el exilio igual, ¿o no les dije que el 17 de Tamuz no coincide la historia? Pero fue con los romanos. ¿Han aprendido ellos o no? ¿Qué opinan? Decís que no y yo diría también que no. Pero ya que dijiste que no, ¿por qué dijiste no? Porque no está reconstruido el templo, o sea, no está el tercer templo. El tercer templo evidencia que todavía la casa de Judá es sumamente rebelde. Pero hay una casa también de Yahvé muy rebelde, y es la casa de Israel. Porque las 10 tribus, muchas de ellas escondidas en las iglesias evangélicas, no están soltando, no están dando brazo a torcer a hacer las cosas como son. Vamos a entregar el ayuno y yo sigo enseguida con esto. ¿Esta explicación les sirvió? Bueno, entonces vamos a hacer 21 días, pero ya vamos a hablar de eso de la comida, algunas cosas, pero no es lo más importante la comida. Es mi corrección. Es fortalecer todas las virtudes que me dio Pesaj y Sukkot, es decir, la cuenta del Homer. Yo ahí desarrollé gentileza, virtudes que me hacen un ser noble. Pero yo hoy aquí las voy a fortalecer corrigiendo no mi personalidad en sí, sino lo que dije antes, mis rasgos de carácter. Es decir, cosas que hacen que todavía mis conductas, mis acciones, estén más materialistas que espirituales. Y hablé de materialismo y enseguida lo voy a diferenciar de materialidad. Una cosa es la materialidad, que dijimos que es muy necesaria. Catolicismo dice que no, Iglesia Evangélica dice que no. Nosotros creemos que la materialidad es muy necesaria para que esté cumpliéndose nuestro propósito, pero si yo no me enfoco bien, lo que soy yo deseo, puede hacer que la materialidad se vuelva en mi meta final y por lo tanto ahí aparece algo que es una espiritualidad negativa, totalmente caos, que se llama materialismo, y para eso sirve este ayuno, para ver cómo estoy rompiendo los rasgos materialistas en mi carácter, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a orar. Voy a pedir que me pongan la canción, si me la pueden buscar, yo voy a estar orando. Es que no sé cómo se busca. Habla de las 13 misericordias de Yahvé, la que siempre cantamos. Okay. Porque es una canción que recuerden que es muy oportuno cantarla en este tiempo, ¿sí? Porque se conoció en este tiempo esa revelación. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar a Dios, primero en silencio. Recuerden que es muy bueno cuando se entrega el ayuno, tratar de